son los elementos y los procesos que se utilizan para poder elaborar los estados financieros. Así que acompáñenme. Ok, para conocer la contabilidad tenemos que partir conociendo una ecuación que encierra todo el lenguaje contable. Ok, ¿esta ecuación qué me indica? Me indica que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Ok, esta ecuación lineal encierra todo el lenguaje contable. Lo vamos a encontrar en la mayoría de reportes, por eso que vamos a empezar conociendo primero esta ecuación, ¿ok? Como punto de partida, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado los activos. Los activos podemos dividirlo en bienes, por un lado, y derechos. En los bienes vamos a encontrar, por ejemplo, al dinero. ¿Sí? Son posesiones que tiene la compañía. Tenemos, por ejemplo, también la mercadería. La mercadería, ¿sí? Que son productos que compra la empresa para posteriormente venderlo. Podemos encontrar los vehículos, por ejemplo, los vehículos que están a nombre de la compañía. ¿Sí? Son posesiones, son bienes que pertenecen a la empresa y van a estar dentro del grupo de activos. También encontramos las máquinas, ¿sí? Que utilizan para poder fabricar los productos. Encontramos también los inmuebles, ¿sí? Que de repente son usados como oficina o pueden ser como fábrica, ¿no? Por otro lado tenemos los derechos, ¿sí? Los derechos son aquellos documentos, comprobantes, contratos o hechos económicos que hacen que yo exija a un tercero que me entregue un bien. Por ejemplo, tenemos a las cuentas por cobrar, ¿sí? Yo le vendo a un cliente al crédito y yo tengo una factura por cobrarle. Entonces tengo un derecho sobre ese documento, sobre esa operación, ¿sí? Tengo una exigencia por hacerle a un tercero para que me entregue un bien, ¿ok? ¿Qué otras cosas podemos encontrar dentro de los derechos? Por ejemplo, los préstamos. Por ejemplo, yo le presté a un accionista o a un trabajador o a un tercero, entonces yo tengo un derecho sobre ese préstamo, ¿okay? Una exigencia para poder cobrarle un bien a ese tercero. Puedo agregar también a los reclamos, por ejemplo. Los reclamos, imagínate que tienes un reclamo con el Estado, ¿sí? Tienes un crédito fiscal que le vas a reclamar al Estado. Entonces, ese es un derecho que tú tienes. Entonces, el activo va a tener estos dos elementos, los bienes y los derechos. Bien, tenemos la primera parte de la ecuación lineal. Por el otro lado, vamos a encontrar al pasivo y al patrimonio. Y ambos vamos a decir que son obligaciones. ¿Sí? Son obligaciones. Si por un lado yo tenía derechos, por el otro lado voy a tener obligaciones, ¿ok? Pero aquí hay que hacer una diferencia, ¿sí? Si bien ambos son obligaciones, por un lado yo tengo que el pasivo va a ser obligaciones pero con terceros. Y por el otro lado yo tengo que el patrimonio van a ser obligaciones pero con los dueños, ¿ok? Esa es la diferencia. Pero ambos son obligaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a estar obligado a entregarle un bien, un recurso, a cambio de que ellos me entreguen algo. Por ejemplo, en el pasivo yo voy a encontrar las cuentas por pagar. Entonces, un proveedor me vende una mercadería al crédito. Entonces, él por su lado tiene un derecho sobre mí, ¿sí? De cobrarme ese documento. Y yo, por el otro lado, tengo una obligación, ¿ok? Para pagar, para cancelar esa deuda. Tengo la obligación de cancelar esa deuda. Entonces, es una obligación, pero con terceros. ¿Qué otra cosa podemos tener aquí? Tenemos los préstamos bancarios, por ejemplo. Los préstamos bancarios, ¿sí? El banco tiene un derecho sobre mí y yo tengo una obligación con el banco, ¿ok? Es una obligación, es un pasivo, una obligación con terceros. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Los impuestos, por ejemplo. Los impuestos también es una obligación para con el Estado, ¿sí? Es una obligación con un tercero, ¿sí? Estamos hablando de terceros, ¿ok?
Y por el otro lado tengo el patrimonio. El patrimonio va a ser una obligación, pero con los dueños. Imagínate cuando empieza una empresa, el dueño pone un capital, ¿cierto? Entonces, ese capital es una obligación, es una deuda que tiene la empresa para con el dueño, ¿sí? Podemos agregar también las acciones, si fueran accionistas, ¿sí? Las acciones es una deuda que yo tengo con los accionistas. Si el accionista quiere vender sus acciones, entonces yo tengo que entregarle ese dinero. Si quiere retirar sus acciones, yo puedo entregarle ese dinero. Soy obligado. Si es una deuda que yo tengo con los accionistas. Entonces, aquí también podemos agregar, por ejemplo, los resultados. Los resultados. Si la compañía ha tenido ganancias, entonces yo tengo una obligación de entregarle esas ganancias a los dueños. ¿Ok? Entonces, los resultados van a estar dentro del patrimonio. Entonces, fíjate la diferencia. Ambos son obligaciones, pero por un lado el pasivo van a ser obligaciones con terceros. Y el patrimonio van a ser obligaciones, pero con los dueños. ¿Ok? Entonces, muy bien. Hemos empezado muy bien con esta ecuación, con la ecuación contable, que es una ecuación que nos va a perseguir, como les repito, a donde quiera que vayamos con el estudio de la contabilidad, porque lo vamos a encontrar en la mayoría de reportes financieros. Entonces, un punto de partida que nos va a ayudar, habiendo conocido estos elementos de manera global, ¿sí? Podemos seguir explayándonos en próximos videos, pero yo creo que es un punto de partida. Ahora, habiendo conocido esto, ahora pasemos a ver cómo es el proceso de la información contable hasta llegar a emitir estos reportes financieros basándonos a esta ecuación contable. Entonces vayamos a verlo y empecemos de una vez. Ok, entonces habíamos dicho que el activo es igual al pasivo del patrimonio, pero ¿cómo se procesa esto en la contabilidad? Lo primero que hace la contabilidad es tener estos elementos registrados. Entonces, el primer paso en el informe contable es tener registrado las operaciones económicas. ¿Ok? Vamos a colocar aquí operaciones económicas. Ese es el primer paso para procesar la información contable. ¿Ok? Ahora, hay una herramienta que se utiliza para poder registrar estos elementos. Y esa herramienta se llama el plan de cuentas. Este plan de cuentas son códigos que van a agrupar cada elemento de esta ecuación. Se crearon para hacer ordenado la información contable. Incluso se estandariza, se oficializa un plan de cuentas para que la mayoría de empresas las utilice y la información contable sea homogénea. En el Perú, por ejemplo, el plan contable se llama Plan Contable General Empresarial, ¿sí? Que es una forma de estandarizar este plan de cuentas para que la información sea homogénea, ¿sí? Esta cuenta, como les repito, es para ordenar los elementos de esta ecuación. Por ejemplo, si hablamos dentro del activo que tenemos el dinero, el dinero o el efectivo tiene su propia cuenta contable donde al momento de registrar tiene que ir exclusivamente a esa cuenta contable. Antiguamente se ingresaba la información de manera manual. Imagínense la gran cantidad de información que se procesaba de manera manual. En la actualidad ya existen software que han mejorado esta situación, han hecho que se reduzca la operatividad del ingreso de información y ya no se le dedica 100% al área contable que se dedique a la tarea de registrar, sino que ahora participan todas las áreas dentro de una empresa, los famosos sistemas integrados, que hacen que diversas áreas ingresen información y generen asientos contables de manera automática. Esto ha mejorado mucho la situación de la información contable. Una vez hecho el registro, la segunda parte va a ser analizar. ¿Ok? Una vez registrado las operaciones económicas, el siguiente paso es analizar. ¿Y qué vamos a analizar? Vamos a analizar que todo esté registrado. ¿Ok? Que todo esté registrado. Que todas las operaciones económicas
sobre todo las más relevantes, las que hacen que las tomas de decisiones se hagan de manera correcta, pues vamos a asegurarnos que todas esas operaciones estén dentro de la contabilidad. ¿Qué otra cosa más hacemos al momento del análisis? Nos tenemos que asegurar que se usen las cuentas correctas. ¿Ok? Si vamos a hablar que usamos un plan de cuentas, al momento de analizar nos vamos a asegurar que las operaciones estén en las cuentas correctas. ¿Y para qué nos vamos a asegurar que estén en las cuentas correctas? Para hacer el siguiente paso, que es la elaboración de los estados financieros. ¿Ok? Porque en la medida que yo tenga mis operaciones económicas en las cuentas correctas, voy a poder tener la agrupación correcta para presentarlos en mis reportes financieros. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar aquí que el estado financiero es un reporte financiero, digamos, oficial, ¿sí? Que también tiene un estándar que se presenta para que la gerencia, los dueños, de repente los bancos o de repente el Estado pueda ver la situación económica de la compañía, pueda ver si tiene ganancia, tiene pérdidas, cómo ha evolucionado durante el tiempo, si actualmente está en quiebra o de repente a punto de quebrar o está muy bien económicamente, pues para eso sirven los estados financieros. De repente, si tú no eres una persona que estudia la carrera contable, a ti te interesaría partir de aquí, de los estados financieros, ¿sí? Pero siempre es importante conocer cuál es el origen de ese estado financiero para poder interpretarlo y poder conocer el lenguaje que indican los estados financieros. Bueno, creo que ha sido un buen punto de partida para empezar a conocer los temas contables. Empezar desde la ecuación y conocer cuáles son los procesos que se utilizan para llegar a elaborar los estados financieros. De repente, en próximos videos vamos a explayarnos más en cada